Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Gloria al Señor. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama de Dios, como todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Hermanos, desde tiempos bíblicos, a la luz de este pasaje, nosotros podemos decir que ha existido gente, personas, que especulan acerca del futuro y especialmente acerca de eventos futuros. Fíjese, la carta del apóstol Pablo le escribiera a los tesalonicenses, la primera carta. En el capítulo 4, el apóstol Pablo aborda el tema de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice que el Señor vendrá con voz de mando, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, dice Pablo, y los que habremos quedado, vamos a resucitar y vamos a estar con el Señor en el aire. Eso dice en la primera carta. Luego, al parecer, con esta carta que Pablo envió, con esta enseñanza que el apóstol Pablo dio acerca de la venida del Señor Jesucristo, hubieron personas que transgiversaron esa enseñanza del apóstol Pablo. Y entonces empezaron a decir lo que el apóstol Pablo no había dicho, y empezaron a enseñar otras cosas, según lo dice el versículo 2. Yo quiero leer para ustedes el versículo 2, tal como lo dice la NBI, la Reina Valera dice, la que nosotros leemos dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el Señor está cerca. Mire lo que dice el versículo 2 en la Nueva Versión Internacional: que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan: ya llegó el día del Señor. O sea, habían muchos diciendo: el día del Señor ya vino. Y entonces, pero ¿qué estaba pasando? Había quienes, dice aquí el apóstol, se habían atrevido a profetizar que el día del Señor ya había venido. Según como lo relata la NBI, dice: habían profetizado o estaban profetizando que el día del Señor ya había venido. Otros, por medio de palabras o mensajes orales, dice la nueva traducción, por mensajes orales, diciendo que el Señor ya había venido. Y otros, a través de una supuesta carta que el apóstol Pablo había escrito, estaban diciendo: el Señor ya viene, o el día del Señor ya empezó, el día del Señor ya está.
entre nosotros. Entonces Pablo, mire, me encanta cómo Pablo escribe esto y cómo la nueva versión internacional lo traduce. Dice: quiero, hermanos, que no pierdan la cabeza, ni que se alarmen. O sea, el apóstol Pablo les quiere aclarar este tema, que más bien lo empezó allá en la primera carta, y entonces ahora él quiere aclarárselos. Y lo que él quiere lograr con los hermanos es que no pierdan la cabeza. O sea, en la versión que leímos nosotros dice que no se turben, que no haya en ellos ese sentimiento de turbación, esa desesperación por lo que ha de pasar, por lo que ha de venir en el futuro. Porque si nos ponemos a pensar, hermanos, en estos eventos futuros y no tenemos exactamente un panorama de lo que el Señor en realidad quiere o está diciendo a través de su palabra, nosotros podemos llegar a perder la cabeza. Es más, el hecho de decir que el Señor viene por su iglesia, para nosotros como iglesia no debería de ser motivo de turbación ni de que perdamos la cabeza. Debe de ser motivo de alegría, de gozo. Amén, hermanos. O sea, para nosotros los hijos de Dios, eso no debe de turbarnos. La gente de allá afuera se turba por cualquier cosa y pierde la cabeza por cualquier cosa. Pero los hijos de Dios, los que estamos preparados para irnos con el Señor, hermano, eso a nosotros es motivo de gozo. Nuestra salvación está cerca, nuestra redención está cerca. Hoy está más cerca nuestra redención que cuando creímos. O sea, ese debe de ser digamos, la actitud de nosotros los hijos de Dios. Pero aquellos estaban perdiendo la cabeza, como lo hace el mundo. ¿Usted se acuerda cuando dijeron que en Metapán había salido el primer contagiado de COVID-19 en todo El Salvador? Para los hermanos que nos visitan, en todo El Salvador salió que aquí en la ciudad de Metapán fue el primer contagiado de COVID-19. Hermanos, como a los 10 minutos que el presidente había dicho eso, en los supermercados ya no había papel higiénico. Y yo digo, ¿qué tiene que ver el COVID-19 con que se acabe el papel higiénico en los supermercados? O sea, la gente, hermano, los que pierden la cabeza iban saliendo con las carretillas llenas de papel higiénico. ¿Por qué no llevaron agua? ¿Verdad? ¿Por qué no llevaban comida, almacenaban comida o almacenaban otra cosa, sino que papel higiénico? Porque perdieron la cabeza, porque se turbaron. Hermanos, hay gente que pierde la cabeza ante situaciones así. Mire, si usted supiera cuántas llamadas, más bien mensajes de texto, yo he recibido en esta semana que pasó con relación al eclipse que va a suceder el día de mañana en Norteamérica. Va a afectar a Estados Unidos, Canadá y México. Dicen que en nuestro país se va a sentir tantito los efectos, pero aquí ni siquiera nosotros lo vamos a ver. Pero el eclipse se va a ver bien en Estados Unidos y especialmente en algunos estados. Pero hay gente, hermanos, que eso lo tiene preocupado. Y dice, hermano, ¿y qué va a pasar? ¿Un eclipse? ¿Y qué viene detrás del eclipse? Y hay quienes empiezan a especular y a decir cosas, y como estas cosas se prestan para gente que especula, y empiezan a decir, a oír mensajes de gente que empieza a predicar, hermanos, y a decir tantas cosas con relación a esto, y hacen que la gente se turbe y pierde la cabeza. Y entonces nosotros no deberíamos de estar tan preocupados por ese eclipse que va a suceder el día de mañana. Hermanos, hay otras cosas que vamos a ver hoy, que son las que realmente nosotros deberíamos de ponerle atención
y que esas sí deberían de preocuparnos. Mire, el día del Señor vendrá. Y me encanta cómo el apóstol Pablo lo relata y dice: el día del Señor vendrá. Y él habla de respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y dice: y de nuestra reunión con Él. O sea, hermano, para nosotros no hay nada más hermoso que nos vamos a reunir nuevamente con el Señor, que vamos a estar con el Señor y le vamos a conocer y le vamos a ver tal como Él es, y vamos a estar delante de Él cara a cara. Hermanos, hace más de 2000 años, o más o menos 2000 años, el apóstol Pablo escribió esta carta, y él dice de la venida del Señor y de nuestra reunión con Él. O sea, él estaba esperando ese momento. Y si hace 2000 años el apóstol Pablo esperaba ese momento, imagínese hoy en día cuánto no está cerca ese momento. Ese momento se acerca, hermanos amados. Es por eso que usted ya no oye predicar acerca de esto. Es por eso que usted ya no oye a predicar acerca de la venida del Señor, porque es algo que el enemigo ha ocupado para estancar la iglesia, para que la iglesia no hable acerca de estas cosas. Pero lo prediquemos, lo creamos, no lo creamos, hay algo cierto: el Señor viene por su amada iglesia. Amén, hermanos, gloria al Señor. Amén. Entonces, ¿qué ha de suceder? Todos nosotros sabemos que mientras se acerca la venida del Señor, ¿qué ha de suceder? Han de suceder algunos eventos. Si usted lee el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, el Señor habla de ciertos eventos que han de suceder antes de la venida del Señor. Pero el apóstol Pablo aquí presenta que nosotros le pongamos atención a dos cosas fundamentales que han de suceder cuando el Señor esté cerca o esté próximo a venir por su iglesia. Verso 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque mire, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Lo primero que ha de suceder antes de que la venida del Señor esté cerca, o cuando se aproxima la venida del Señor, o cuando ya el día del Señor está cerca, hermanos, ha de suceder la apostasía. La apostasía. Hermanos amados, la definición más común que nosotros tenemos para definir la palabra apostasía, si usted pregunta a alguien qué es apostasía, alguien que tiene algún tiempo de estar en la iglesia, algún estudioso de la palabra, le va a decir que la apostasía es alguien que después de haber conocido a Dios o el camino de Dios, se aparta de Él. O sea, lo que siempre comúnmente nosotros hemos dicho, la definición que siempre hemos utilizado nosotros para hablar de apostasía es apartarse del camino. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de algo mucho más profundo, más allá. Mire, la Nueva Versión Internacional dice: no se deje engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. O sea, esta es otra definición que se da de la palabra apostasía: rebelión contra Dios. Y yo busqué en el diccionario, y el diccionario de la Real Academia dice que hay algunos sinónimos para describir la palabra apostasía, y estos son renunciar, abandonar, deserción, repudio. O sea, en otras palabras, está muy bien traducido al decir que lo que se aproxima a la tierra es rebelión contra Dios. Y el pasaje que hemos leído dice que se rebela en contra de Dios, que se rebela en contra de Dios. Entonces la apostasía tiene que ver ese sentimiento de los seres humanos en contra de Dios, de rebelarse en contra de Dios. Esa es
la apostasía. Entonces usted me va a decir, bueno, hermano, pero eso siempre ha habido, pastor. Gente que se rebela en contra de Dios. Eso siempre lo ha habido y lo hay en las Escrituras. Y yo solo quiero tomar dos pasajes, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, de gente que se rebela directamente en contra de Dios. Vaya conmigo por favor al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 32, verso 1. Éxodo capítulo 32, verso 1. Dice la palabra del Señor: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Mire, hermanos, este pasaje es de ponerle atención. El pueblo había visto las maravillas de Dios en el desierto, de cómo Dios los había sacado con mano fuerte, de Egipto. Dios los había sacado con mano poderosa, con mano fuerte. Ahora habían cruzado el mar en seco y ahora llegan al monte Horeb, y Dios le dice a Moisés: tienes que subir al monte y aquí yo te voy a dar los lineamientos, porque ustedes están acostumbrados a la vida de allá de Egipto, pero esta nueva vida aquí tiene nuevos lineamientos. Tienen que recibir nuevas instrucciones para que a ustedes les vaya bien. Así que sube al monte y yo te voy a declarar lo que tienes que decirle al pueblo. Moisés sube al monte y estuvo unos 40 días en el monte. Y mientras Moisés estaba allá, el pueblo dice: Moisés está tardando en descender. Y mire, hermano, la rebeldía que había en el corazón de este pueblo. Le dijeron a Aarón, el sacerdote, que se había quedado, porque Moisés había subido él solo con Josué, hermano, y dice: mire, haznos dioses, porque Moisés, a saber si va a volver. Dios lo llamó allá a la presencia, pero nunca baja. Así que aquí están nuestros anillos, aquí están nuestros brazaletes, aquí están nuestros aretes, aquí están todo lo que nosotros tenemos de oro. Se lo llevan a Aarón, hermano, y hacen con eso un Dios en total rebelión delante del Señor. Mire si no somos rebeldes nosotros los seres humanos, después de ver la mano de Dios, después de ver, hermano, por eso que la palabra apostasía, una de las definiciones también dice apartarse del camino, porque muy fácilmente nosotros nos podemos apartar del camino, apartar de la verdad. Yo he visto gente que ha recibido grandes milagros de parte del Señor. Bueno, el milagro más grande que nosotros hemos recibido es la salvación de nuestra alma. El Señor nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha hecho nueva criatura. Hermano, además de eso, hemos recibido milagros personales de parte de Dios. Hemos visto las maravillas de Dios en nuestra vida, pero terminamos apartándonos del camino. Nos vamos tras dioses que no son Dios, dioses ajenos, dioses que no pueden hacer nada por nosotros. Nos vamos, hermanos. Imagínense, el pueblo de Israel había visto la mano de Dios, pero ahora dice: hagamos nuestros propios dioses. Se rebelaron en contra de Dios. En el Nuevo Testamento, la rebelión más grande que yo encuentro del pueblo, de la gente, en contra del proyecto de Dios para salvación, es en Nazaret. Nazaret es la ciudad donde el Señor Jesús se había criado. Y como allí era donde Él se había criado, allí lo conocían. Conocían a sus padres, conocían el oficio de su padre, le conocían muy bien. Y ellos sabían que las cualidades que miraban en Jesús no era de un niño cualquiera, no era de un adolescente cualquiera, no era de un muchacho cualquiera. Y ahora que Él llega a la edad de poder estar en el templo y llega allí, hermanos,
ellos, en vez de asombrarse y ver las maravillas del Señor, yo les invito a que vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 28 al 30. San Lucas capítulo 4, verso 28 al 30. Mire lo que dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñarles. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. En esa ciudad donde Jesús estaba iniciando su ministerio, donde lo habían visto, hermanos, lo que quisieron fue matarlo, llevarlo al monte y que se fuera en el despeñadero y matarlo, quitarle la vida, hermanos. Pero dice, Jesús pasó en medio de ellos y se fue. Y si nosotros leemos más adelante en los evangelios, empieza a decir: y estas señales hizo Jesús en esta ciudad. Y en Nazaret el Señor no pudo hacer milagros ni señales debido a la incredulidad y a la rebelión que había en el corazón de aquella gente. O sea, ¿qué más querían ellos? Ver al Hijo de Dios en medio de ellos. Pero ellos se rebelaron, abiertamente le quisieron echar mano, quitarle la vida al Hijo de Dios. Ahora, hermanos, esto es apostasía, esa rebelión de la gente en contra de Dios. Pero si nosotros leemos lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, es que cuando el tiempo de la venida del Señor se acerque, dice, la apostasía va a venir. Y aquí está diciendo, sin que antes venga, dice, la apostasía. O sea, en otras palabras, siempre ha habido apostasía, siempre ha habido quien se ha apartado del Señor, siempre ha habido quien se ha rebelado en contra del Señor. Pero cuando estemos llegando al fin de la iglesia en esta tierra y que el Señor se aproxime a venir por su iglesia, esto va a ser mucho más evidente. La rebelión en contra de Dios va a ser más evidente. Ahora yo les pregunto, ¿no es eso lo que estamos viviendo hoy en nuestro mundo? La gente no quiere saber nada de Dios. La gente no quiere saber nada de Dios. Mire, estamos haciendo esas cruzadas que estamos haciendo en todo El Salvador. Hermano, se le da transporte a la gente, se busca la manera de cómo se llegue, se invita por todos los medios, y la gente no quiere saber nada de Dios. Es más, ni los mismos cristianos. Y hay gente que está diciendo, no, si hoy lo que nosotros necesitamos es empezar a evangelizar a los mismos cristianos. O sea, hay que reevangelizar a la iglesia, para que la iglesia nuevamente se vuelva a Dios. Porque la gente, hermano, hay un rotundo rechazo a Dios. Ustedes, la gran mayoría, tenemos redes sociales y hacemos uso de los medios de comunicación social y todo eso. Y la gran noticia de la semana pasada, o del fin de semana pasada, hermanos, no fue esos chambrecitos que usted ve allí, o esos estados depresivos que ponen los hermanos. La gran noticia de la semana pasada fue que mientras la iglesia cristiana, hermanos, celebraba el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, eso se celebraba la semana pasada. El domingo nosotros, hasta la predicación aquí, se hizo alusión a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en muchos lugares, hermanos, la gente hablando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué pasó? En los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente declara ese día como el día de que se lo dedican a la diversidad sexual, a estos movimientos de LGTB y todas esas cosas que están pasando. Hermano, un día tan importante para la fe cristiana
declarárselo a un movimiento como esto, esa es total rebeldía en contra de los principios, los valores de Dios. Usted, hermano, vuelvo y le repito, cuando haga uso de las redes sociales, hágalo para bien. Mire, usted va a encontrar que de repente algo se dice y la gente empieza a decir: ¿y qué tienen que ser los evangélicos aquí? ¿Y qué tiene que ser la iglesia en esto? ¿Y qué tiene que hacer? Un total rechazo a Dios. La gente no quiere saber nada de Dios. ¿Sabe? Se han hecho encuestas serias para ver el crecimiento de la iglesia evangélica. Y en El Salvador, en nuestro país, las encuestas dicen lo siguiente: mire, llegamos hasta tener un 38% de cristianos evangélicos en El Salvador. Y mientras nosotros íbamos creciendo, la iglesia católica iba decayendo. Pero hoy en día las encuestas dicen la misma tendencia. La iglesia católica sigue decreciendo, la iglesia evangélica crece un poquito, pero hay un grupo que va creciendo más rápidamente que la iglesia católica y que la iglesia evangélica. Y esos son los que no creen en Dios, los que no tienen religión, los que no creen en Dios. Y nos estamos dirigiendo a una sociedad secularista que ya no creen en Dios. Vea, antes, para que un presidente tomara posesión de un país, lo hacían sobre la Biblia. Hoy, si usted ve, cuando alguien toma posesión de un cargo, aún de alcalde de una ciudad, y si hace juramenta sobre la Biblia, ahí usted va a ver los comentarios de la gente diciendo: ¿y qué tienen que tener una Biblia ahí? ¿Y qué tiene que hacer eso ahí? Y si invitan a un pastor evangélico a orar, a una toma de posesión importante de alguien, está la gente hablando y diciendo: eso no tiene que darse, somos un estado laico y eso no tiene que pasar en nuestro país, porque hay un rotundo rechazo a Dios. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hermanos, si usted es sensacionalista y bueno, se preocupa por el eclipse, preocúpese por la guerra y preocúpese por todo eso, pero preocúpese cuando un hermano usted le dice: hermano, vamos a la iglesia. No, yo ya no creo en Dios. Preocúpese cuando un amigo rechaza abiertamente recibir a Dios, porque eso también es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Se va a aumentar la apostasía, se va a aumentar en los últimos días, y esa es evidencia. Cuando la gente rechace el llamado de Dios, cuando la gente rechace la idea de Dios, cuando la gente rechace la predicación de la palabra del Señor, entonces, hermanos, erguidos, levantar nuestro rostro, nuestra salvación está cerca. Cristo Jesús muy pronto viene por su iglesia. Amén. Entre más la gente rechaza la idea de Dios, nosotros debemos de saber que Cristo Jesús muy pronto viene por su iglesia. Amén. Entonces la venida del Señor no va a pasar si no sucede eso: la apostasía, la rebelión en contra de Dios. Pero número 2, se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre del pecado? El hombre de pecado, según lo vamos a estudiar exactamente en el texto, el hombre de pecado es un personaje que aparecerá y que hoy más que nunca el mundo lo espera. Si usted ve, aparece un buen personaje dirigiendo un país. Por ejemplo, el fenómeno de nuestro presidente. En otros países que usted va, yo me recuerdo que antes le preguntaban a uno: ¿y usted es de El Salvador? Sí. ¿Y dónde queda El Salvador? ¿Y qué es eso del Salvador? Un paisito de Centroamérica que le llaman el pulgarcito de Centroamérica. Hoy uno va a cualquier lado de otro país y ¿de dónde viene? Del Salvador. El país del Bukele.
Y la gente dice, ¿y por qué no lo traen para acá? ¿Y por qué no los mandan a nosotros? Y yo digo, el mundo carece de líderes. En este momento, ya como que la euforia del presidente nuestro va pasando. Y uno de los presidentes más famosos de Latinoamérica es el presidente de Argentina. Y cuando la gente empieza a ver lo que el presidente de Argentina está viendo, y en todo el área de Sudamérica, la gente dice, quisiéramos tener un Milei aquí en nuestro país. No, es que aquel sí. ¿Eso qué quiere decir? La carencia de un líder. Como está nuestro mundo en este momento, si aparece un líder mundial haciendo bien las cosas y dice, no, yo tengo la capacidad de gobernar el mundo entero, la gente cae rendida a sus pies. Y esa es la mentalidad. Y este es lo que el apóstol Pablo llama el misterio del anticristo. Ya está. Y Juan dice, han salido muchos anticristos entre nosotros. Esos ejemplos que yo le pongo, hermanos, son pequeños ejemplos que nos dicen a nosotros de que la gente muy bien va a aceptar un liderazgo mundial. Está por aceptar. Pero ¿cómo será este personaje? Hermanos, quiero que por favor me pongan atención. Ninguno de los dos personajes que yo he mencionado dijo que son el anticristo. Que no, solo les puse ejemplos. Amén. No me vayan a andar con cosas el día de mañana, ¿verdad? Amén. Diciendo que yo le estoy enseñando exactamente quién es el anticristo. Ninguno de ellos es. Amén. Porque la vez pasada salió uno por ahí diciendo que el Papa Francisco era el anticristo. Y luego dijeron, cuando el Estados Unidos tenga un presidente que sea de piel morena, ese va a ser el anticristo. Y al pobre Obama decían que ese iba a ser el anticristo. Pero no es así. O sea, no, solo les he puesto ejemplos. Entonces, mire las características de este personaje. Vaya conmigo, por favor, al verso 4. Verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama de Dios o es objeto de culto. La primera característica de este personaje es que se levanta en contra de Dios, que va en contra de Dios. Aquí viene algo para que usted se agarre bien de su silla. Allí vamos a saber quién es quién, hermano. Porque si se levanta en contra de Dios, quiere decir que viene o se aproxima una fuerte persecución para la iglesia del Señor. Pero eso es bueno, porque allí se sabe quién es quién. Amén. Para los tiempos de la guerra, mi abuelito me contaba, no sé si era alguna anécdota que ellos habían fabricado o qué, pero él me contaba que llegaron a una iglesia, se metieron los guerrilleros a la iglesia y los hermanos estaban en el culto y aquellos coros pentecostales, fuego, fuego, queremos ya, y cantando bien eufóricos los hermanos, cuando se metieron los guerrilleros a la iglesia. Y entonces dijeron, bueno, el que siga cantando le vamos a apartar aquí a un lado, y los que no se van para este lado. Y empiezan los hermanitos que de veras estaban ungidos y creían en el Señor. Eso les valió y siguieron cantando. Y todos los que donde vieron armados a los guerrilleros y todos se fueron haciendo a un lado, dejaron de cantar. Pues dijeron, sálganse todos ustedes, los que dejaron de cantar, sálganse por favor, porque ustedes no merecen estar aquí. Ustedes no son nada. Los que verdaderamente son cristianos son estos que siguieron cantando aún en medio de la amenaza que les hicimos. O sea, la amenaza, la persecución sirve para eso. Hermano, si hay quienes por una gripe dejan de venir a la iglesia, por un dolor de cabeza, o porque no les dimos la mano, porque no les saludamos, el pastor estaba allá, a todos les dio la bienvenida, menos a mí.
y por eso se van. Y ahora imagínese una persecución cuando que se levanta en contra de todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, y empieza esa persecución, hermano, entonces sí se va a saber quién es quién. Pero los estudiosos de estos eventos futuros dicen, entonces la iglesia se va a prender en fuego, porque los que verdaderamente son hijos de Dios, van a empezar a adorar al Señor, no importando las circunstancias, y viene un tremendo avivamiento para la iglesia del Señor. Amén. Entonces, hermanos amados, Él se levanta, es una característica, se levanta en contra de Dios. Número 2, Él se hace pasar por Dios. Se levanta en contra de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mire las características que va a tener este personaje. Se va a levantar en contra de lo que es Dios, pero se va a hacer pasar por Dios. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos una profecía de Daniel. En el capítulo 11 del libro de Daniel, vaya conmigo por favor, de Daniel capítulo 11 verso 36. Está hablando acerca en ese entonces de un reinado que había de venir, y dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. ¿Ha leído usted en el Evangelio según San Mateo cuando el escritor pone ahí entre paréntesis y dice: el que lea entienda? Está hablando acerca de esta profecía. Y el rey sirio llamado Antíoco Epifanes, como unos 168 años antes del Señor Jesucristo, prácticamente se cumplió en él esa profecía. Llegó al templo de Dios, ofreció una cerda sobre el altar del Señor y quemó un sacrificio abominable delante del Señor. Siempre ha habido gente que se levanta en contra de Dios. Siempre ha habido gente que quiere tomar el lugar de Dios, el lugar que a Dios le corresponde. Cada día usted puede ver cómo predicadores, gente que quieren darse la gloria a ellos, que quieren atribuirse lo que solamente le corresponde a Dios. Nosotros predicamos, pero somos simple instrumento en las manos de Dios. Aquí el que tiene que ser glorificado es el nombre del Señor. Pero usted va a ver cómo cada vez la gente va siguiendo personajes. Hermanos, si yo les hubiera dicho un personaje famoso va a estar esta mañana predicando aquí en la iglesia, esto estuviera lleno. Allá arriba no cupiera, porque al parecer la gente anda siguiendo hombres, siguiendo personajes. Y eso, a la medida que se aproxime la venida del Señor Jesucristo, eso va a aparecer, porque hay gente que se toman ellos la atribución de Dios. No solo lo veamos desde el punto de vista malo, como lo hizo este Antíoco Epifanes, sino que también veámoslo desde el punto de vista que cuando hay gente dentro de la misma iglesia que se toman atribuciones que solamente es de Dios. El espíritu del anticristo, o el misterio de este hombre, es que se va a rebelar en contra de todo lo de Dios. Va a querer usurpar el lugar que solo a Dios le corresponde. Pero hay buenas noticias, hermanos amados. Amén. ¿A cuántos les gustan las buenas noticias? Amén. Gloria al Señor. Mire, dice verso 7: porque ya está en acción este misterio. O sea, eso ya está en acción. Solo que hay alguien que al presente lo detiene. ¿Qué cree que usted que es que lo detiene? Que se manifieste completamente. ¿Qué cree usted que es que lo detiene?
es el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nuestros corazones. Es que todavía está la iglesia del Señor en esta tierra. Es que todavía nosotros estamos aquí. Amén. Pero mire el verso 8. Pero dice, hasta que este a su vez se ha quitado en medio. Verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Amén. Que se manifieste como se quiera manifestar. Pero mire, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. No que muy malito, ¿ah? No que demasiado malo, haciéndole demasiado mal a los cristianos, levantándose en contra de lo que se llama Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero cuando el príncipe de los pastores aparezca, cuando el rey de reyes aparezca, amados hermanos, solamente con su boca, amén, dice, con la palabra de su boca lo va a destruir. Lo destruirá con la palabra de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cómo entienden ustedes eso? Amén. No vamos a necesitar de tanques ni nada. No, el mundo se está preparando con armamento nuclear y que ya todos listos para la tercera guerra mundial y todo eso. Hermano, a este se va a derrotar únicamente con la palabra de Dios y con el resplandor. O sea, no va a poder soportar ver la majestad, la grandeza del Señor que usted y yo adoramos esta mañana. Con eso será suficiente, con eso lo destruirá. Únicamente dice, con la palabra de su boca y con el resplandor de su venida. Póngase de pies, hermanos, esta mañana. Si usted está preocupado por los eventos por venir, está bien. Si a usted le preocupa el eclipse del día de mañana, si le preocupan las guerras, está bien. Pero hay señales que ya tiempo se han estado dando entre nosotros y no nos preocupamos. Cada vez que usted oiga, no, es que yo no voy a esa iglesia porque ahí muy duro predican. El evangelio no se tiene que diluir. La verdad sí tiene que seguirse predicando, le guste a quien le guste, se ofenda a quien se ofenda. Hay gente que le ofende el evangelio. Yo no voy a esa iglesia porque muy ofensivos son. Alguien me dijo, yo fuera a su iglesia, pero usted habla en contra de los ídolos y todo eso, y eso a mí no me gusta. Pues yo no predico para que a usted le guste. Yo no predico para que a nadie le guste. Yo predico porque es mi responsabilidad predicar la verdad del evangelio. Y mientras se aproxima la venida del Señor, todas esas cosas vamos a seguirlas bien. Inclinen su rostro, por favor, esta mañana. Yo quiero hacer una invitación hoy. Si alguien ha venido a este lugar y tiene miedo por el futuro y no está preparado para el futuro, no para lo que va a suceder mañana o esta semana o las guerras que se aproximan, no, para estar cara a cara delante del Señor, frente a frente delante del Señor. Hoy es el momento para que usted pueda tomar una decisión por el Señor. ¿Habrá alguna persona esta mañana que no tiene a Cristo en su corazón, pero que esta mañana pueda decir, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón? Yo quiero irme con Cristo en mi corazón, porque si Cristo va en mi corazón, yo no temeré del futuro, que pase lo que tenga que pasar a mi alrededor, que venga lo que tenga que venir, no importa, yo ya estoy preparado. Cristo va en mi corazón. ¿Hay alguien que esta mañana quiera recibir a Cristo como su Salvador personal? ¿Habrá alguna persona que no ha recibido al Señor
y que hoy quiera tener ese encuentro con el Señor, hoy es el momento. Hoy es el momento de Dios para tu vida. El Señor dice: yo estoy aquí a la puerta. Yo toco la puerta de tu corazón. Yo quiero entrar contigo. Si tú abres la puerta de tu corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Habrá alguien esta mañana. En el nombre de Jesús hacemos la invitación. Si hay alguien que quiere ponerse a cuentas con el Señor, ahí donde está, levante su mano. Si usted ha estado viendo esta programación allá en su casa y allí siente que el Señor ha tocado su vida y que esta palabra es para usted y que a usted le aterroriza el futuro y lo que debe, prepárese. Hoy es el momento de Dios para su vida. Reciba a Jesús como su Salvador. Escriba ahí y alguien le va a responder en los comentarios y le va a guiar para que usted pueda hacer esa oración de fe esta mañana. Gloria al Señor. Bienvenido el caballero que viene hoy recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Le damos un aplauso al Señor esta mañana. Bienvenido, bienvenido. ¿Alguien más esta mañana quiere recibir a Cristo como su Salvador personal? No se vaya con el deseo. Hoy es el momento, hoy es el momento. ¿Alguien más? ¿Hay alguien más que esta mañana quiera recibir a Cristo como su Salvador personal? El Señor sigue tocando. El Señor sigue hablando a su vida. El Señor sigue tocando la puerta de su corazón. La iglesia sigue intercediendo mientras hacemos el llamado. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, sí, Señor. Levante esa alabanza al Señor. Maravilloso. Gracias, Jesús. Porque todo lo que hay dentro. Gracias, Jesús. Necesita ser cambiado, Señor. Sí, Señor. Porque todo maravilloso es el lo Señor. que hay dentro de mí. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Una vez más, renuévame, Señor. Renuévame, Señor. Jesús. Pon en mí tu corazón. Gracias, Jesús. Maravilloso es el Señor. Maravilloso es el Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. El Señor sigue tocando vidas. El Señor sigue tocando corazones esta mañana. El Señor sigue hablando a tu vida hoy esta mañana. Maravilloso es el Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Levante su adoración al Señor esta mañana. Aleluya. Si usted puede levantar sus manos al Señor y adore. Aleluya. Porque Todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Gloria al Señor. Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias te damos esta mañana. Gracias por esta bendición tan preciosa de poder recibir hoy esta palabra. Gracias, Señor, porque nos das esa oportunidad, Señor. Tú hablas a nuestras vidas. Gracias por nuestro hermano que hoy, Señor, ha tomado esa decisión por ti. Gracias por aquellos que en sus casas, Señor, también han tomado esa decisión por ti. Gracias, Señor, porque tú nos adviertes a través de tu palabra.
Bendícenos, bendícenos, bendícenos. Declaramos, Señor, bendición sobre tus hijos, sobre tu pueblo. Hoy, esta mañana, que tu bendición esté siempre sobre nuestras vidas. Si alguien ha venido enfermo, ha venido con dificultades, hoy se vaya sano de este lugar. Si alguien nos está viendo allá en sus casas, si necesita de ti, tiene alguna petición especial de ti, ahora, Señor, llega y obra maravillosamente, Señor, en cada vida. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, que mientras se aproxima tu venida, Señor, nosotros podamos estar erguidos con nuestra, Señor, lámparas encendidas, esperando ese momento glorioso, Señor, de ese encuentro contigo. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.